Defensores de los acusados en el caso Progen piden que se incluya un video que los técnicos grabaron en Estados Unidos cuando inspeccionaban los generadores y en el cual denunciaban que los motores no servían. Los servicios de la Agencia Nacional de Tránsito siguen parcialmente suspendidos. La entrega de licencias se reanudó, al menos en Quito, pero la matriculación sigue en pausa en todo el país. 3 ciudadanos tailandeses fueron capturados con 12 iguanas marinas de Galápagos que llevaban en sus mochilas en el aeropuerto de Guayaquil. Es el segundo caso de tráfico de esta especie en el mismo mes. En entrevista con Contacto Directo, el ministro del Interior, John Reinberg, descartó que exista un brote de tuberculosis en la cárcel El Encuentro, aunque un comité de familiares de reos dice lo contrario. El Departamento de Justicia de Estados Unidos formula cargos contra Raúl Castro, expresidente y exjefe del ejército cubano. En paralelo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió al pueblo cubano aceptar la ayuda de $100 millones en comida y medicinas. ¡Sí! ¡Ganó! ¡Jonathan Narváez, Ecuador! Y el ciclista ecuatoriano Jonathan Narváez volvió a triunfar en el Giro de Italia. Ganó la etapa 11, que es su tercera victoria en esta edición. Amigos, buenas tardes. Los temas que hacen noticia este miércoles 20 de mayo de 2026. A esta hora continúa la audiencia del caso Progen, que investiga un presunto peculado en la compra de generadores eléctricos. Así es, hola a todos. De hecho, uno de los abogados reveló que un técnico ha recibido amenazas. Recuerden que pueden seguir este noticiero también en Ecoavisa Play y ecoavisa.com. Aquí comenzamos. Progen. ¿Quién es el responsable? Tercer día de audiencias del caso Progen. La jornada inició a las 9:30 de la mañana con la intervención de las defensas sobre el pedido de prisión preventiva para todos los implicados. Daniela Valencia ha seguido la audiencia y con ella contactamos para conocer las novedades. Daniela. Buenas tardes, Mayra Isabel. Así es, pues contarte que esta audiencia se instaló luego de superado un inconveniente, y es que tanto la audiencia del caso Sinohydro como esta del caso Progen se agendaron durante el mismo día, la misma hora y en la misma sala de audiencias, así que la audiencia del caso Sinohydro se tuvo que diferir para la próxima semana, y así se instaló esta formulación de cargos el tercer día para dar paso a las defensas respecto a esta solicitud que hizo el fiscal general Carlos Alarcón el viernes al solicitar al juez Vinicio Rodríguez que dicte prisión preventiva para los 21 procesados. Tomó la palabra la defensa del exministro de Energía, Antonio González, y él cuestionó lo argumentado por Fiscalía. Dijo que esta acusación es amorfa y que no logró probar dónde, cuándo y con quién se habría cometido este delito de peculado. También tomó la palabra la defensa del ingeniero Celso Sánchez, una de estas personas que viajó a Estados Unidos para constatar el estado de los generadores eléctricos de Progen, y él cuestionó varias cosas. Primero dijo que él forma parte de este sistema de testigos protegidos desde agosto de 2025 y que sin embargo Fiscalía le da el mismo trato, ha solicitado también su prisión preventiva a pesar de que ha brindado información relevante para el caso. Y también reaccionó respecto a este video que circuló en redes sociales de 3 ingenieros que alertaban que los generadores ofertados por Progen no cumplían con las especificaciones técnicas. Él dijo que desde ayer que circuló el video ha recibido 32 llamadas amenazantes, que se le atribuye a él este video, pero que sin embargo él no fue el que lo difundió. Por eso dijo al juez que no le dicte la prisión preventiva, pues corre riesgo su vida. En horas de la tarde se espera que continúen estas defensas. Hasta el momento han intervenido 12 de 21. Luego el juez deberá dar paso a la réplica y tomar la decisión si dicta o no esta medida cautelar de prisión preventiva. Pedro, tú sigues. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias Daniela por ese reporte. El caso Progen es uno de los actos de corrupción más lesivos en la historia del Ecuador, donde aún no se revela quiénes son los responsables por la pérdida de más de 100 millones de dólares por la compra de generadores viejos en plena emergencia energética. El caso, que se originó en 2024, apenas entra a la etapa de formulación de cargos y es como un enorme rompecabezas donde la Fiscalía ha sacado las piezas más importantes que deben darle respuestas al país. El caso Apagón es un enorme rompecabezas judicial que ya está en audiencia de formulación de cargos con órdenes de prisión para algunos técnicos de Selec y Termo Pichincha. En el tablero, un Ecuador con apagones y en emergencia eléctrica declarada por Daniel Noboa el 16 de abril del 2024 tras despedir y enjuiciar a su ministra Andrea Arrobo y reemplazarla por Roberto Luque. El 16 de abril, Roberto Luque asumió el encargo y con un acuerdo ministerial declaró la emergencia del sector eléctrico. Dispuso que Selec incorpore generación pensando en las centrales termoeléctricas Quevedo y Salitral, que terminaron en manos de Progen. 3 días más tarde, el 19 de abril, el directorio de Selec designa a Fabián Calero como gerente subrogante de esa corporación. Y es la pieza clave en este enigma porque llegaba para la ejecución de las órdenes políticas. Y es en lo político donde aparecen otros personajes que actuaban tras bastidores. José de Oliveira, director jurídico del Ministerio de Energía, delegado por el ministro Luque para monitorear la contratación. Peter Dreher, asesor técnico de Luque, quien acompañó incluso al viaje a las instalaciones de Progen. Existen documentos, email y chats que comprueban que ellos conocían todo el proceso de negociación del que estaban vigilantes. La invitación les llegó de parte de Carla Saúd, principal de Astrobrixa, la intermediaria con Progen. Durante este proceso, 3 ministros han pasado por esa cartera de Estado mientras se contrataba y se daba cuenta de lo que pasó. Roberto Luque, Antonio Goncalves e Inés Manzano. Todos los mencionados fueron parte de la indagación previa que duró 10 meses. Y salvo Calero y Goncalves, el resto de piezas políticas han sido sacadas del rompecabezas y de la indagación del fiscal Carlos Alarcón. Antonio Goncalves es el ministro que menos tiempo ejerció el cargo. Reemplazó a Luque el 2 de julio del 2024. Goncalves dice que cuando llegó, Progen ya había sido visitada por su antecesor y se avanzaba en la contratación de esa firma. Debajo de la parte política del rompecabezas está la parte técnica y aquí entra el gerente de Termo Pichincha, Byron Orozco, quien firma el contrato con Progen. Debajo de Orozco hay 2 comisiones técnicas integradas por 3 funcionarios en las comisiones técnicas, una para Quevedo y otra para Salitral. Celso Sánchez es uno de los que presidió una de las comisiones técnicas. Este ingeniero ha entregado documentos, pruebas, videos y chats que alertaban que se quería entregar el contrato a Progen. ¿Y sabe quién es? Es testigo protegido y teme por su vida porque fue quien firmó el informe para que no se contrate a Progen. Está entre los que tienen prisión preventiva. Otros 3 funcionarios más hicieron la etapa preparatoria, manifestaciones de interés y términos de referencia. 6 funcionarios más fueron delegados para etapas de estudio de mercado y uno para una comisión técnica financiera con voz pero sin voto. Y finalmente está Gonzalo Efraín Guerrón, quien reemplazó a Byron Orozco en Termo Pichincha y bajo cuya administración se declaró incumplida a Progen cuando ya se habían hecho los pagos e incumplido los cronogramas, incluso de las adendas contractuales. Curiosamente, para este rompecabezas, Fiscalía en su indagación no encontró importante que entren Cristian Dajic, subgerente jurídico de Termo Pichincha, quien protocolizó con demora los contratos, y los administradores del contrato Salitral, Marlon Casillas, y de Quevedo, Marco Guerrero, funcionarios que verificaron, informaron y solicitaron los pagos a Progen. Ellos no han sido llamados a la audiencia. ANT. Vuelven los problemas. Tercer día consecutivo de problemas en el sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito. Esta mañana, los usuarios pudieron obtener licencias, pero no lograron matricular sus vehículos. Diego Puente hizo un recorrido.
Por tercer día consecutivo, el servicio de matriculación continúa suspendido a escala nacional. El sistema informático que maneja la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, arroja problemas técnicos que impiden a los municipios validar los datos del usuario y del vehículo. Las agencias de tránsito de La Tacunga, Santo Domingo y Guayaquil, que tienen competencias en tránsito, emitieron comunicados advirtiendo la persistencia de los problemas. En Quito, Televistazo hizo un ejercicio práctico. Grabó el proceso de matriculación de un vehículo. A diferencia de lunes y martes, en el que la página estaba caída, este miércoles sí se pudo acceder a ella, pero el sistema de la ANT impidió a los digitadores realizar el checklist de los datos del usuario y del vehículo, que incluyen sus características técnicas y las placas. No valida ninguna información y no nos da paso ni a la primera etapa para seguir con el proceso y ejecutar la matriculación con éxito. Los municipios recordaron que están activos los procesos de revisión técnica vehicular y entrega de placas, y pidieron a la ciudadanía obtener una cita digital solo para esos servicios mientras dura el problema. Yo vine el lunes, vine ayer martes y vengo ahora miércoles. Y no, los 3 días no he tenido una respuesta certera. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, señor, esto? La Agencia Nacional de Tránsito no se ha pronunciado sobre el tiempo que demorará a restablecer su sistema. Por información de los usuarios que madrugaron a la matriz de la ANT en Quito, se conoció que al menos el servicio de licencias, que estaba suspendido desde lunes, volvió a funcionar. Todo muy bien hasta el momento, me siento contento de ya tener mi licencia. Al final sí se pudo, y tenemos licencia, se puede tener una licencia al final. La ANT no se ha pronunciado oficialmente para conocer si el servicio está habilitado en todas sus agencias provinciales. Máxima tensión entre Estados Unidos y Cuba, porque hace pocos minutos el Departamento de Justicia acusó formalmente al expresidente y ex jefe del ejército, Raúl Castro, con cargos criminales. Lo responsabilizan por el derribo de 2 avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996 y el asesinato de sus 4 ocupantes, 3 de ellos estadounidenses de origen hispano. Los cargos contra Raúl Castro han estado en la carpeta del Departamento de Justicia por más de 30 años. Fiscales federales de Miami los redactaron por primera vez en los años 90, luego del derribo de los aviones de la organización Hermanos al Rescate. Un nuevo borrador del documento fue redactado años más tarde, hasta hoy, en que los cargos se han hecho de manera formal por parte del Departamento de Justicia. En el edificio Freedom Tower, en la ciudad de Miami, el fiscal general Todd Blanche dijo: charging Raúl Castro and several others with conspiracy to kill U.S. nationals. Hoy estamos acusando a Raúl Castro y a otros por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses. El anuncio estuvo seguido por una larga ovación de parte de quienes estaban en el sitio. Luego comentó que el presidente Donald Trump está comprometido con establecer un principio muy simple pero importante, que si matan a estadounidenses, los perseguirán sin importar quiénes sean, qué cargo ostenten y en este caso sin importar cuánto tiempo haya transcurrido. En tanto, Estados Unidos hace un llamado al pueblo cubano para que acepte una ayuda por $100 millones en comida y medicinas y para buscar el camino a un futuro en libertad sin el régimen comunista. El secretario de Estado Marco Rubio hizo el anuncio en un video publicado en español, mientras que el gobierno de la isla siente más presión por parte de la administración Trump. En el día en que Cuba conmemora 124 años de independencia, Estados Unidos lanza un nuevo mensaje, pero esta vez no al gobierno, sino al pueblo. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo. Hace 30 años, Raúl Castro fundó una empresa llamada Gaesa. Marco Rubio se refiere a ese conglomerado corporativo operado por Fuerzas Armadas que controla el 70% de la economía y que tiene el monopolio sobre los sectores del turismo, las finanzas, telecomunicaciones y el comercio. Y incluso del dinero que sus familiares le envían desde Estados Unidos. Todo pasa por sus manos. Pero que todas esas ganancias no se usaron para comprar los combustibles que necesitan, sino para beneficio de la élite del gobierno. Dice que prefirieron el petróleo que les regalaba Venezuela, lo que se acabó con la caída de Nicolás Maduro. El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba.
pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano. Ofrece $100 millones en alimentos y medicinas que sean gestionados por la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias, no por el gobierno. Y de cara al futuro habló de libertad y el beneficio de un régimen democrático. De una nueva Cuba, donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo. Esto no es imposible. Deja todo en manos de la gente. El presidente Donald Trump ha dicho que Cuba es un estado fracasado que pide ayuda y que él puede darla. No sé si cambiando el régimen puedo hacerlo tanto si lo cambian como si no. Saben que ha sido un régimen duro, que ha matado a mucha gente, pero es un país que realmente necesita ayuda. No tienen nada, no pueden encender la luz, no pueden comer y no queremos ver eso. El gobierno cubano teme una intervención militar estadounidense y el presidente Miguel Díaz-Canel ha advertido que si eso ocurre habrá un baño de sangre en la isla. En los primeros 4 meses del año se redujeron los homicidios intencionales y otros delitos vinculados a la violencia criminal. Según el gobierno, la declaratoria de estado de excepción y toque de queda en algunas provincias conflictivas han contribuido a estos resultados. Paul Romero con el informe. Los homicidios intencionales vinculados a la violencia criminal se han reducido en los primeros 4 meses de 2026. Según información oficial del Ministerio del Interior, entre enero y abril se registraron 2.778 muertes violentas frente a 3.150 del mismo periodo del año pasado, que representa el 11.8% de reducción. En esos datos no constan los de mayo, cuando estuvo vigente el toque de queda en 9 provincias y 4 cantones. Según el ministro John Reinberg, incluidas las cifras de este mes, la reducción es más significativa. A nivel de la criminalidad de las muertes violentas, desde el 1 de enero a la fecha ha disminuido. Mayo, si lo quiere tomar en cuenta, que es un mes que acabamos de tener un toque de queda, si usted quiere decirlo, pero ya tenemos un menos 40% de la criminalidad. Guayas es la provincia con más casos a escala nacional. Entre enero y abril de este año ocurrieron 1.223 homicidios y en el mismo periodo del año pasado 1.589, esta vez menos 366 casos. En el Oro subieron las muertes violentas, se han registrado 359 frente a 210 del año pasado. En Manabí bajó a 348 homicidios, mientras que el año pasado ocurrieron 386 casos. En Los Ríos van 337 homicidios frente a 395 de 2025. En Esmeraldas descendieron a 102, mientras que en 2025 ocurrieron 135. Pero en Pichincha subieron a 98, 6 casos más que el año pasado. Y en Santa Elena se registraron 61 homicidios frente a 74 del 2025. Pese a la reducción de muertes violentas a escala nacional, la tasa de homicidios sigue alta. En Ecuador mueren 23 personas por día. Según el ministro Reinberg, también se han reducido otros delitos vinculados a la violencia criminal, como extorsiones, secuestros, sicariatos. Yo no le puedo decir en extorsiones, hemos disminuido el 20%. O el 30%. ¿Por qué? Porque son cifras negras. Mucha gente no denuncia. Pero no precisó datos exactos y tampoco constan en la página oficial del Ministerio del Interior. Fauna silvestre. Tráfico descontrolado. 12 iguanas marinas de Galápagos fueron decomisadas en el aeropuerto de Guayaquil. Estaban escondidas en mochilas de 3 ciudadanos de origen asiático, quienes fueron detenidos para investigaciones y podrían ser procesados por el delito de tráfico ilegal de fauna silvestre. Este caso se suma al hallazgo de otros 4 ejemplares de iguales características la semana pasada. Reporta María Gabriela Carpio. Con sus patas atadas, ocultas en fundas de tela y escondidas dentro de mochilas. Así fueron encontradas 12 iguanas marinas de Galápagos este martes en el aeropuerto de Guayaquil. Estaban inmovilizadas en el interior del equipaje de mano de 3 ciudadanos tailandeses que intentaban salir del país con destino final a Bangkok y que fueron detenidos para investigaciones. El procedimiento fue ejecutado en el área de arribo internacional por la Policía Nacional, a través de sus unidades especializadas en delitos contra el ambiente. Los animales quedaron bajo custodia del Ministerio del Ambiente, que en su cuenta de X informó que uno de los ejemplares falleció y varios presentan entumecimiento en sus extremidades debido a las condiciones en las que estaban siendo transportados.
Este nuevo caso se suma al hallazgo de 4 iguanas marinas juveniles, reportado la semana pasada en una ciudadela cerca del aeropuerto de Guayaquil. Es decir que en menos de 10 días, 16 iguanas marinas de Galápagos fueron detectadas a más de 1000 kilómetros de su hábitat natural, por lo que especialistas creen que se trataría de una red de tráfico ilegal de fauna silvestre. Pero lo que más llama la atención es el número de animales encontrados, las circunstancias en las que se encuentran y que definitivamente nadie haya podido tener control o en ninguno de los puntos de control se haya identificado que estaban sacando estos animales, revela que definitivamente se trata no de solo una persona la que está haciendo eso, sino de una articulación organizada para poder sacar a los animales desde Galápagos hacia el continente. Quién sabe, y a lo mejor el punto final probablemente sea Asia, que es en donde sabemos que existen coleccionistas de reptiles que pagan un muy buen valor por estos animales. Televistazo solicitó vocería al Parque Nacional Galápagos, pero indicaron que el pronunciamiento está a cargo del Ministerio del Ambiente. Esa cartera de Estado señaló que se pronunciarán en las próximas horas, una vez que concluya el procedimiento que se desarrolla en Fiscalía contra los 3 detenidos, para no interferir en el proceso legal. También se solicitó información oficial a la Dirección de Aviación Civil y al Consejo de Gobierno de Galápagos para conocer qué controles se aplicaron en el aeropuerto de Baltra y si se inició una revisión interna, pero aún no obtenemos respuesta. Los detenidos podrían ser procesados por el delito contra la fauna silvestre y las autoridades deberán determinar si hay más personas involucradas en estos hallazgos. El encuentro. Brote de tuberculosis. El gobierno descartó que haya un brote de tuberculosis en la cárcel del Encuentro en Santa Elena y aseguró que allí se manejan estrictos protocolos sanitarios. La alerta se encendió luego de la muerte de un reo por esta enfermedad el viernes pasado. Estefanía Arias con más. La crisis por tuberculosis en las prisiones del país sigue dando tela que cortar. Esto luego de que el viernes 15 de mayo se confirmara la muerte de un reo por esta enfermedad en la cárcel del Encuentro en Santa Elena. El gobierno nacional niega que haya un brote de la enfermedad dentro de este complejo. Esta persona fue detectada, creo que hace semana y media que había sido, anteriormente había dado negativo. Y posterior a eso, entiendo que el resultado de la muerte sí fue por un infarto que tuvo. Las personas que compartían la celda con él, he dispuesto que por medidas de seguridad sean trasladados a otros centros penitenciarios. Obviamente, si se requiere un centro de salud o un centro de salud. Por lo que descartó el uso de mascarilla para trabajadores y reos dentro de este sitio. Yo no creo que pueda haber un riesgo de contagio cuando las celdas pasan cerradas y no es que ellos se encuentren más tarde en el patio y entre todos ellos se pueden contagiar. Además, dijo que no hay un pabellón destinado para presos con esta enfermedad, como señaló la directora del Comité de Familiares por una Vida Digna en Cárceles. Han salido personas privadas de libertad de la cárcel del Encuentro y han testificado a nosotros, al Comité de Familiares, de que sí hay un pabellón de tuberculosis. Son de 2 pisos. Por 4 celdas. No es que haya un pabellón destinado para los casos de tuberculosis porque no hay más casos. Las personas cuando llegan, hasta que sean examinadas, van a un pabellón especial y están en ese pabellón hasta que pasen diferentes exámenes. Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, hasta noviembre de 2025, 600 privados de libertad han fallecido por esta enfermedad en las cárceles del país. Reinberg aseguró que el Ministerio de Salud maneja un control sanitario estricto para los 620 privados de libertad que se encuentran recluidos en la cárcel del Encuentro, sitio que este jueves será escenario de un plantón organizado por familiares de los detenidos, quienes exigirán respeto a los derechos humanos. 2 sospechosos fueron abatidos por miembros de la policía en Quito. Uno intentaba robar un local de electrodomésticos. El otro pretendía forzar las seguridades de un vehículo. El enfrentamiento armado ocurrió la madrugada de este miércoles en las afueras de un local comercial en el sector de La Michelena, sur de Quito. Delincuentes intentaron robar un establecimiento que comercializaba electrodomésticos. Aproximadamente son cuatro antisociales los cuales estaban circulando en una camioneta color negra en este sector de la ciudad y pues utilizan este vehículo como medio para romper las seguridades, botar la ánfora de
de estos locales comerciales de electrodomésticos, en el cual iban a asaltar y robar. En el cruce de balas, uno de los asaltantes fue abatido por los uniformados, mientras que los otros, al ver que estaban acorralados, escaparon dejando el cuerpo de su compañero abandonado, así como las herramientas y una caja de teléfonos móviles que pretendían llevarse. Investigando los antecedentes delictuales de este ciudadano, pues tiene aproximadamente 8 antecedentes policiales. Mientras en el sector de Cotocollao, norte de la ciudad, 3 sujetos se acercan a un auto rojo estacionado. Uno de ellos rompe el vidrio sin percatarse que en su interior estaba un oficial de la policía quien usó su arma de dotación y disparó contra el delincuente, que murió al instante. Esto asustó a sus compañeros, quienes huyeron del lugar. La policía investiga estos hechos con la ayuda de las cámaras de seguridad a fin de identificar a los asaltantes. Está excluido el delito. ¿Quieres sabotear las elecciones? Mundo. República Democrática de Congo recibe ayuda internacional para tratar y contener el virus de ébola que, según la Organización Mundial de la Salud, ha cobrado hasta hoy la vida de 138 personas. Así también, la OMS lidera la respuesta sanitaria en zonas afectadas y una misión de Naciones Unidas brinda soporte logístico, seguridad y transporte a las brigadas médicas. Estados Unidos ha activado un paquete de ayuda por $13 millones para financiar tratamientos, rastreo y protección. Además, gestiona la repatriación de trabajadores humanitarios internacionales que resulten contagiados. Las lluvias torrenciales que azotaron el sur y el centro de China dejan 21 muertos y más de 19.000 personas evacuadas en provincias como Hunan, Hubei, Guizhou y Guangxi. Las precipitaciones iniciaron en el fin de semana y se intensificaron entre el martes y hoy, causando inundaciones severas, deslizamientos de tierra. Hay viviendas anegadas, además de decenas de vehículos que quedaron sumergidos. Las autoridades atribuyen el fenómeno a la convergencia de humedad llegada de la bahía de Bengala, el mar de China Meridional y el Océano Pacífico, sumada al lento desplazamiento de un sistema de baja presión. En Perú, las autoridades siguen inspeccionando estructuras que resultaron afectadas por el sismo de magnitud 6.1 de ayer en la región de Ica. Han detectado hasta ahora daños en varias escuelas, una universidad y centros de salud, además de grietas en viviendas y edificios públicos y derrumbes que han afectado el tránsito en vías del sur del país. También se reportó un deslizamiento de arena en una zona turística cercana. El número de heridos subió a 28 y se mantienen las réplicas. De manera preventiva, las clases han sido suspendidas hoy en varios centros educativos. Transportistas independientes del Carchi realizaron una caravana motorizada y un plantón frente a la gobernación. Rechazan los aranceles que frenan el comercio entre Ecuador y Colombia y cuestionan el silencio del gobierno ante una resolución de la comunidad andina, cuyo plazo de respuesta está por vencer. El silencio del gobierno frente al plazo fijado por la comunidad andina para desistir de la guerra arancelaria con Colombia volvió a encender el malestar de un sector del transporte pesado en Carchi. Con una caravana de 70 vehículos, los transportistas recorrieron las vías de la provincia para exigir respuestas ante la crisis que, aseguran, ha provocado una caída del 90% en las importaciones y exportaciones en la frontera. El reclamo del gremio se mantiene: la eliminación de la tasa de seguridad impuesta a Colombia, que arrancó en febrero con el 30% y llegó hasta el 100%. Una afectación total. Desde que inició la restricción en Colombia, dejamos de exportar legalmente. Todo el mundo sabe que se incrementó al 100% la situación del contrabando y hemos tenido que despedir empleados, ya no tenemos ingresos. Pero la preocupación no se limita a los aranceles. Los transportistas aseguran que el incremento en el precio del combustible termina de golpear a un sector que ya opera en medio de pérdidas. Que se ha incrementado en un 200% el valor del combustible. Hablemos de algo, la calidad del combustible no ha mejorado. La caravana recorrió 8 kilómetros hasta llegar a la gobernación del Carchi, donde los manifestantes gritaron consignas en rechazo a las decisiones del gobierno.
Dijeron que se mantendrán en alerta durante las próximas horas a la espera de un pronunciamiento del Ejecutivo sobre la resolución de la comunidad andina. Son transportistas independientes que también toman distancia de sus dirigentes al considerar que han existido fallas en las acciones emprendidas para defender al gremio. Revisamos de inmediato el clima para esta tarde en algunas ciudades. En Esmeraldas, por ejemplo, se prevé un cielo nublado y 31 grados centígrados de temperatura. Mientras tanto, en Santo Domingo se pronostican lluvias y una temperatura de 29 grados. En Manta y Guayaquil habrá cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre 30 y 33 grados centígrados. Pasamos a Pichincha, por ejemplo, en la capital. El cielo estará parcialmente nublado y se registrarán 24 grados de temperatura. Sin embargo, en el cantón Pedro Vicente Maldonado lloverá y tendrá 30 grados. Mientras que en Riobamba se reportarán hasta 23 grados y cielo nublado. En la Amazonía, mientras tanto, lloverá durante la tarde y se pronostican temperaturas de 28 grados en Nueva Loja, 31 grados en El Coca y 26 en Macas. Finalmente, vamos hasta Islas Galápagos, donde se prevén lloviznas en Isabela y un cielo nublado en Santa Cruz. Las temperaturas variarán entre los 29 y los 32 grados centígrados en las islas. El Consejo Nacional Electoral confirmó la cancelación de Unidad Popular del registro de organizaciones políticas. En sesión virtual negó el pedido de corrección solicitado por el partido para que anule su desaparición. La presidenta Diana Tamaint y 2 vocales alternos votaron a favor, argumentando la falta de afiliados. Mientras, la consejera María Cristina Cronfle alertó al Pleno que la ley no permite extinguir movimientos 120 días antes de la convocatoria a elecciones, plazo que se superó. Unidad Popular anunció previamente que tomará acciones ante el Tribunal Contencioso Electoral y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ed Sheeran llegará por primera vez a Ecuador como parte de su gira internacional Loop. Aquí los detalles sobre la llegada y el show que dará el artista británico este fin de semana en Quito. El cantante guayaquileño Di Capo será el encargado de abrir el concierto de Ed Sheeran en Ecuador. Se presentará durante 45 minutos antes del inicio del show principal. Los organizadores, junto al municipio de Quito, anunciaron una nueva localidad denominada Quito Loop, ubicada en cancha y que costará $30, con el objetivo de incentivar la llegada de visitantes nacionales durante el feriado. El montaje contará con 2 escenarios y se espera la asistencia de unas 36.000 personas. El concierto tendrá una duración aproximada de 2 horas y media, en las que el artista británico interpretará algunos de sus éxitos, entre ellos Perfect, Shape of You y Thinking Out Loud. La gira de Ed Sheeran, que comenzó en enero de este año, también ha llamado la atención por la participación de artistas invitados. Durante su presentación en Puerto Rico, sorprendió al público al compartir escenario con Daddy Yankee. El cantante británico de 35 años está casado y es padre de 2 hijas. Su carrera internacional arrancó en 2011 con el sencillo The Team. A lo largo de su trayectoria ha vendido más de 200 millones de discos y ha ganado 4 premios Grammy. El artista se presentará este sábado 23 de mayo en Quito. Despedimos esta hora de noticias en Televistazo. Gracias por su sintonía. Recuerde que en ecuavisa.com y Ecuavisa Play está toda la información relacionada a la situación de los servicios de la ANT. Las noticias vuelven a las 7 de la noche. Buenas tardes a todos.